todavía no lo puedo. Johaira. Johaira. Y hoy estamos con el tema. Okay. Hi guys, God bless. Are we live? Yes, I hope we're live. Alright, let me just fix this. Give me 1 second. Okay. There you go. Okay. Yay, we're good. Alright, so today we have Jadi. Can't pronounce her name. Me acaba de decir su nombre, pero todavía no lo puedo. Johaira. Y hoy estamos con el tema Dios te dará la victoria. So, antes que comencemos, quisiera que Jadi platicara un poco de ella, qué iglesia viene, cualquier cosa que nos quiera contar. Okay, yeah, so my name is Johaira, mi nombre es Johaira. I've been going to church for 22 years, since I was 17. Okay. A la iglesia pentecostal El Arca, que se encuentra en la 484 de Ferry Street, el pastor Edward Adrián Guzmán. Okay. So, cuando antes que comenzara le pregunté si había una canción que quería escuchar y me dio Verá la Victoria, the Elevation Worship. So let's listen to it a little bit. Yo también me encanta esta canción. Es una canción poderosa que Dios te dará la victoria a su momento. Es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Alright, guys. So, si la quieren escuchar, lo escuchan después. Pero vamos a comenzar un poco con este tema. So, el otro día yo fui a visitar su suegra y me la encontré y yo creo que fue de Dios que la fue a invitar a mi podcast, y estoy muy agradecida que ella haya querido tomar el tiempo de estar aquí, hablar un poco de este tema que yo creo que es muy importante, de recordarnos en momentos de nuestras vidas, porque enfrentamos momentos difíciles, pero Dios nos promete darnos la victoria. So, no further ado, le voy a dejar este tiempo para Jadi que tome control y hable cómo Dios la tocó con este tema. Amén. Si escuchan un poco de la canción, la frase que me gusta es voy a ver la victoria, so I'm going to see a victory. Y eso va en línea del tema, because me gusta the way you worded the theme. I don't even want to translate. Because ¿Cómo lo escribí? Yeah, ¿cómo lo escribiste? Because when la victoria es algo que siempre decimos, victoria en Jesús, victoria. And there's just so many ways that you can see it. Pero me gusta como tú lo escribiste, llegará el momento de tu victoria. Because como eso me ministró a mí, fue like the ending of a conversation, like an answer. Como está terminando una conversación. Yeah. So lo que me vino a la mente es que dos amigas están hablando y yo te estoy contando de lo que yo estoy viviendo en mi vida. Lo que yo estoy sufriendo, lo que yo humanamente estoy sintiendo, tal vez llorando, sufriendo, sintiéndome perdida, con muchas preguntas, porque todo a mi alrededor se ve como que sin nada anda bien. Me siento en derrota. Y que al final de esa conversación que yo me desahogue contigo, al final, como mujeres de Dios que somos, que tú me mires y me digas, tal vez te sientas de esa forma, pero llegará el momento de tu victoria. So yo lo veo even like una conversación con Dios, con el Espíritu Santo, que en oración
uno se pueda desahogar con el Señor y decirle al Señor, tú me prometiste esto y esto, pero yo no lo estoy viendo, yo no lo estoy sintiendo. Y tal vez todos los facts, todos los hechos de lo que yo estoy viviendo no señalan que yo tengo victoria. Entonces tú me estás diciendo a mí que tengo victoria, pero no lo veo, no está ahí. Y que al final de esa oración y que tú te desahogues con el Señor, que tú sientas que el Señor por medio del Espíritu Santo te ministre. Tal vez sea así en este momento, pero llegará el momento de tu victoria. Eso me ministró a mí en el sentido de que para poder obtener una victoria tiene que haber una batalla. ¿Verdad? Y en el proceso de esa batalla there's like a season of waiting. Es una temporada de espera. De espera. Que es, yo creo que más difícil. Yes. Y eso es lo más difícil cuando uno está en un estado de espera. Because estando en un estado de espera es muy similar a cuando you're waiting on a line. Cuando estás esperando en una línea. What happens? ¿Qué pasa? Uno se siente impaciente. You start fidgeting, like, so es igual los sentimientos cuando uno está esperando. Y cuando dices eso, como que me puedo imaginar que a veces hasta te estás preocupando, ¿cuándo vas a llegar ahí? ¿Cuándo vas a llegar a pagar? O cuando ya me tengo que ir, tengo que hacer otras cosas. Y uno sigue esperando. Y aun cuando uno está manejando y sabe que va a llegar a un lugar, pero ese lugar es un lugar retirado, tal vez an hour or two away. Tú sabes que tú vas a llegar, pero aún en esa hora, you're like, ¿cuánto tiempo más? 15 minutos. Todavía 20. Hay un accidente, me añadieron 15 minutes. Tú sabes que tú vas a llegar, pero aún en esa espera, tú tienes todos esos sentimientos, aunque tienes garantizado de que vas a llegar. So, when you think about that spiritually, nosotros tenemos una victoria garantizada por medio de Dios. A veces it doesn't look like the way we want it to look. A veces no se ve como uno quiere que se vea. Pero el tiempo de Dios siempre es perfecto y el plan de Él siempre es perfecto. Y a veces como que no sabemos por qué está pasando, pero Dios sí lo sabe. Exactly. Y la otra cosa del tema que me gustó es que uno lo vi como llegará, queriendo decir que tú estás en un estado de espera, pero también se puede decir como una declaración, como llegará, it's going to come, espera que va a llegar, como motivación, como un refuerzo de que aguanta, va a llegar, y que uno pueda suspirar y decir, okay, it's gonna come. So en un momento así es cuando uno like your hope is restored. Como la esperanza está restaurada. Sí, porque lo difícil de ese tiempo de espera es que a veces perdemos la esperanza, porque nos cansamos, porque perdemos fuerza, porque la visión se nubla. Lo que antes veíamos claro, ahora como que no lo vemos. Esa visión que una vez el Señor nos mostró, como que ya es pixelated, it's blurry. Como que no se ve bien, como que ya no está tan claro como antes. Exactly. But the thing is that when you see a blurry picture, that image is still there. It looks blurry, but it's still there. Entonces no se ve la imagen como se veía antes, pero todavía está ahí. Yeah, and then sometimes el Espíritu Santo tiene que venir y you know how there's apps in your phone that you could put a blurry picture and then it makes it clear? Yes. Yeah, so then there's moments where God needs to put that filter and show us once again what's there. Estaba hablando que como que hay aplicaciones donde uno puede ver la imagen pero no la puede ver bien, se puede usar eso para aclarar. Entonces Dios a veces tiene que regresar otra vez y darnos esa visión. Y yo escribí algunas cosas aquí que eso es cuando estamos perdiendo la esperanza, es que el Señor nos restaure la fe, la confianza, el entendimiento, y sobre todo el no tener la esperanza es muy it's detrimental.
como un problema. Como sí, que... porque es que como esa expresión que dice que mientras hay esperanza, hay vida. Yeah. Y es porque cuando uno tiene la esperanza, when you have hope, you can keep that vision alive. Puedes tener esa visión viva. Sí, porque cuando uno tiene esperanza, aunque todo se vea contrario, tú puedes declarar, sí, estoy en derrota en este momento. Es como ese versículo que dice, derribado, mas no destruidos. Right? So, en este momento me puedo sentir derribada, pero no estoy destruida. Porque soy hija de Dios, porque tengo esta fe, porque sé que Él va a obrar, aunque no lo estoy viendo. So, yo fui a la palabra y traté de encontrar algo que fuera con este tema y hay tantas cosas, pero yo me fui a Habacuc. Habacuc es un profeta menor que tiene solamente 3 capítulos, pero en estos 3 capítulos hay una enseñanza tan bella. Yo les voy a leer el versículo clave, pero entonces les voy a explicar por qué escogí a Habacuc. So, in English, Habakkuk, I had to look it up. Habacuc 2, del 1 al 3. Lo voy a leer. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Y este es el versículo 3 que va con el tema. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Wow. So, ese versículo clave de Habacuc 2, de 3, dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. So, eso va perfecto con este tema de llegará el momento de tu victoria, because hay una espera, pero aunque tengas que esperar, tener la certidumbre de que va a llegar. Y quería explicar un poquito de lo que estaba pasando con Habacuc, porque esto aquí en Habacuc 2, esto fue la segunda respuesta que el Señor le dio. So, en el primer capítulo, él comienza con una pregunta y él le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? So, have you ever felt that way? ¿Cuántas veces hemos dicho esas palabras? So, me encantó esto porque yo siento que todos podemos identificarnos con hacerle una pregunta así al Señor. Like, how long? ¿Cuánto tiempo te voy a estar pidiendo, orando y esperando y siento que no me escuchas? Y eso fue en su primera oración, eso fue lo que él le dijo. Y la respuesta que le dio el Señor en Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. So está diciendo, él le pregunta, how long, ¿hasta cuándo? Y él le dijo, estoy haciendo una obra que cuando tú la veas ni tú mismo lo vas a creer. Oh my God, yes. ¿Y cuántas That veces, is so powerful. Like, hemos pasado por procesos, right? Y estamos viviendo el proceso y preguntamos eso, pero cuando llegamos al otro lado, como que nos quedamos que, ¿cómo esto es posible? Cuando estaba escuchando tu historia, like, oh my God, yo me pude pensar, like, ¿cómo es posible? Like, God is so amazing, you know, y te ha cuidado mucho. And I love your story. Y puedo hablar un poquitito de eso porque yo, I guess, me gustó esto because esto da una respuesta a cualquier persona que esté escuchando en este momento, o lo vaya a escuchar y se pueda identificar con sentirse like
Señor, yo estoy esperando hasta cuándo y why, ¿por qué estoy esperando? Una razón que nos revela aquí la palabra es que hay cosas procesos que nosotros pasamos porque hay una obra tan bella y poderosa que el Señor va a hacer que Él te va a asombrar a ti de la manera que Él va a obrar, porque es una cosa tan imposible y también tan difícil que solamente el mismito Dios es el que lo puede hacer. So, cuando tú obtengas esa victoria, tú vas a poder darle la gloria a Dios porque tú vas a poder, wow, eso fue Dios, because there was no other way that it could be anybody but God. Y eso es lo que aprendemos aquí en Habacuc. Como tú hablaste un poquito, para mí yo soy una mujer que desde mis 25 comencé a padecer con mi salud y comencé un proceso de ver qué es lo que me estaba sucediendo, cuando al fin llegando hoy día soy diagnosticada con algo que se llama fibromyalgia. Otra cosa que se llama Complex Regional Pain Syndrome, fibromialgia, y un síndrome de no sé cómo se dice en español, pero si lo traduzco es un síndrome de dolor complejo, algo así. Afecta el sistema nervioso. Y también fui diagnosticada con cystic lung disease. Es son quistes en los pulmones. Wow. Entonces, la combinación de estas tres enfermedades me ha puesto en una situación difícil, en el sentido de que yo antes tenía mi carrera de maestra, pero cuando me enfermé ya no pude sostener el trabajo laboral, right? Like the everyday. Yo puedo estar bien hoy y despertarme y después mañana no puedo ni levantarme de la cama. Es un sube y baje. So, para poder trabajar, you can't. Tú no puedes trabajar así. No, que 2 días, 2 días tú trabajas y 3 días no. You know, so eso ha sido. So, para mí, yo me puedo identificar en esto porque yo le estoy pidiendo al Señor, how long, how much longer, porque para mí en septiembre se cumple 14 años desde que yo me enfermé. So, yo llevo esperando 14 años para mi sanidad completa. Pero en ese tiempo yo he visto la mano de Dios. En todo ese tiempo. Yo antes tenía una sola hija y ahora tengo 4. Praise Jesus. Y yo esperaba, anhelaba darle un hermanito o una hermana a mi hija que va a cumplir 12. Ahora en agosto ya va a cumplir 12. Y durante ese tiempo yo nunca hice nada para prevenir tener hijos. Y yo anhelaba y yo oraba, y por cuestiones de mi salud y otras cosas que se presentaron, para las mujeres que tal vez estén escuchando y estén esperando por un hijo, que sepa que para Dios no hay nada imposible. Si Él lo tiene en su plan, Él lo va a hacer, porque yo pedí solamente, aunque sea una, y después que me vino Keilani, me vino otra sorpresa de Casey, y después de Casey me vino una sorpresa más grande que fue el varón. Y eso fue como dice aquí, que Dios va a hacer algo que ni tú lo vas a creer. Ese varón vino después de que mi esposo se operara con la vasectomía. Imagínate, si era propósito de Dios que este niño llegara. Y es un amor. Que yo estaba 3 meses embarazada y ni lo sabía, porque ya mi esposo se había operado y ya en mi mente no era. Y hasta aún ahí hay una victoria, porque con mi hija Casey, la razón fue que yo y ella durante ese parto casi perdemos nuestra vida. Casi la operación de un C-section dura como 30 minutos, maybe 45, pero se convirtió en una operación de 3 horas, porque después fue salvándome a mí y salvando a la niña. Y después de eso fue que le dijeron a mi esposo, tú te tienes que operar porque su cuerpo no resiste, y ella casi se muere, y la bebé también. Pero mira cómo es Dios, que me dijeron que yo no podía aguantar otro, y aún después de eso vino el varón. Yo por eso cada vez que escucho tu historia me quedo que wow, solo Dios. Yo he podido experimentar grandes victorias
y a la misma vez estar en una época desesperante de espera. Y aún cuando yo te vi ese día en el paraíso y te hice ese chiste, tú me dijiste, oh, come to the podcast. Yo dije, oh my God, no. Porque en ese momento, like, I was going through my emotions. Yo estaba pasando, like, esto aquí, like, how long? Entonces yo sentí, I'm still gonna go because this is something that people struggle with. Like, not every day as a Christian you're going to feel strong. You know, you're still human. You still have those questions. You still get sad. You still wonder. Todavía como cristianos, hijas de Dios, hijos de Dios, aún tenemos nuestras emociones humanas. Y lo podemos ver en la palabra con David, él siempre like real deep. Like he would be like, I'm dying, my flesh is burning, like melting, my bones. De verdad. David. Sí. Real desperate. Si Yari contara su historia así, like diario, yo creo que mucha gente se pudiera conectar contigo. Y puedes hacer como una puerta para gente que sufre diariamente, pero tú has podido tener tu familia, tienes unos hijos preciosos, tienes un esposo, me imagino, que te apoya. Yes, he does everything. When I can, he's my hands. Y tener un grupo que pueda a través de ti saber que Dios sigue contigo. I don't know, I'm just throwing ideas. I don't know, Holy Spirit, what's going on? Yeah. But not even just that, solamente yo creo que es importante que más personas cuenten los sentimientos humanos que están atravesando, porque siempre, estamos supuestos a declarar victoria, amén, sí, pero también hay que presentar la realidad de que hay batallas emocionales y mentales que nosotros pasamos. So, esta cuestión de la salud mental, de sentirse, deprimidos o con ansiedad, y no ver eso como que, wow, tú eres un cristiano que no crees, o tú eres un cristiano en derrota, o a lo extremo que hay personas que lo ven como algo espiritual y demoníaco, como decir, like, oh, eso es un demonio, o algo así. Pero entender que estos sentimientos profundos, muchos de los profetas los sintieron. You know? Elijah, when he was in the cave, he was depressed, he was sad. Estaba triste cuando estaba en esa cueva. Y no quería ni comer. Y tuvo que venir Dios y decirle, levántate, come. Like, get up. You still have a way to go. And sometimes we feel like that. Some people get so sad they don't want to eat. You're not motivated anymore. Las cosas que antes te encantaba hacer, ya tú no lo quieres hacer. So it's like, ¿qué hacemos como cristianos cuando estamos en esa situación? No es decir a nuestro hermano, oh, tú estás en pecado, o tú no crees, o your faith is not strong enough. You can't do that. Mira, hasta Jesús mismo sintió fear y esos dolores. Literalmente, antes de ir a la cruz, ¿cuál fue su última oración? Si es posible, pasa esta copa de mí. Y dice que esa oración él lo hizo con gotas como de sangre. Like he was really feeling it. Si tú piensas en sus sentimientos humanos, él sabía que what he was about to go through, que lo iban a maltratar, que él iba a morir, y él le dijo al Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. So, aprendemos de Dios, sentir esas emociones, pero decir lo que dijo Jesús, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y a veces eso es difícil. Es difícil, pero así es como maduramos como cristianos, porque volviendo a Habacuc, fue una segunda pregunta que él le hizo, otra oración en Habacuc 1:13, y dice, ¿por qué ves a los menospreciados y callas? So now he asked him, why are you silent? ¿Por qué no dices nada? Wow. So that's another thing that we do when we're waiting. Esta es otra cosa que hacemos cuando estamos esperando. How long? And why you not doing nothing? ¿Cuánto tiempo, Dios, y por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué nada se está? Y Habacuc en su oración lo dijo. Entonces hay una respuesta que le dio, y la respuesta fue en Habacuc 2, de 2 al 3, que ya lo leímos. Cuando su respuesta a ¿por qué callas? Él le dijo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
So I told him, se está tomando su tiempo, pero just wait. You know, like the tema says, llegará el momento de tu victoria. Like it's a guarantee. Yeah. It's just what you do in that waiting period. Que lo hace difícil. Lo hace difícil, pero fíjate, la victoria no está en... La victoria no estuvo en yo tener mi segunda hija, ni la tercera, ni el varón. La victoria estuvo en cómo yo crecí durante ese tiempo. So, la victoria no está en que el Señor te dé el trabajo que tú estás esperando, o que te dé la casa que tú quieres, o que te dé el hijo que tú estás esperando, que te dé la salud que tú anhelas. You know, la victoria no está en obtener eso que tú deseas palpar, sentir. La victoria está en que tú puedas posicionarte en un lugar donde tú puedas declarar, yo creo, yo espero, yo lo veo. Ahí está la victoria, porque ahí es donde tú le muestras al Señor que tu obediencia, tu fidelidad, tu disposición, y con un corazón dispuesto el Señor puede obrar. So, cuando tú estás esperando en vez de estar en un estado de derrota, es más bien servir a otros durante ese tiempo. Like, I try whatever I can to be there and help others, even though I feel like I can't go on anymore. And that's the hardest thing to do. I can't imagine, girl. But there's so much growth. Yes. There's so much growth in that. Y yo creo que el Señor nos reta a crecer mientras estamos esperando. Yes. Because el Señor te puede dar todo, y si tú no creces, ¿de qué te vale? Hay personas ricas que tienen dinero, trabajo, cosas materiales, y tú los ves tristes. Yeah. O hay personas que luchan con su salud mental, pero tienen todo lo material, pero aún así no están bien. So, eso nos muestra a nosotros que hay un vacío en nosotros que solamente Dios, el Espíritu Santo, puede llenar. Y por eso es que la palabra dice, like, a peace that surpasses all understanding. La paz que el Señor nos da, que sobrepasa todo entendimiento. El gozo, cuando, mira, las palabras no ask us to do some crazy things. Like it says, rejoice when you're in mourning. Like, be happy when you're depressed. How do you do that? Yeah. Pero ese es un gozo que solamente Dios nos puede dar, right? So ahí es donde está la victoria. When everything is falling apart, but you could still say, it's okay, God, because I trust you. Amen. When you've lost everything, like Hope did. But even though Hope lost everything and he was sick, at the end he said, you know, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Because in that process, he's like, I thought I knew you, but now I really know who you are. And even the Bible teaches us that Hope received his healing when he prayed for his friends. So when he was there for others was when God gave him the healing. So that's why it's powerful when you still serve in the kingdom, even though you're not well. Yes, amen, amen. I love that. I love that. Amen. Sorry, I don't know. I felt like I spoke a lot. Siento la presencia de Dios. Ya es que estoy sudando, es porque ya está bueno el tema. Okay. Yeah, and if you want to finish off Habakkuk, because it's just 3 chapters, after he did that second prayer where he said, why are you silent? ¿Por qué callas? Y el Señor le dijo, vendrá. En el último capítulo, el capítulo 3, ahora él hace como una oración de gratitud. Es importante darle gracias a Dios por las bendiciones que ya tenemos y aún las que no tenemos cuando estamos esperando esa victoria. En Habacuc 3, 2 a 4 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia.
Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Wow. Eso es un coro que nosotros conocemos. Pero en estos versículos Habacuc básicamente está reconociendo que al escuchar esa palabra de aliento que Dios le estaba dando, él pudo glorificar a Dios, like, wow, yes. Tú eres grande. Amen. Tú eres grande y te honro porque tú eres grande, because es bien importante honrar a Dios, no porque Él nos da, pues simplemente porque Él es. Aunque yo no tenga, yo te adoro porque tú eres el único y grande Dios. Tú eres soberano, tú eres el Altísimo, todas esas cosas. Y después termina el capítulo del 17 al 3, 17 al 19, diciendo estas palabras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. So, esa es una palabra poderosa porque básicamente está diciendo, aunque no tenga la victoria, aunque me sienta en derrota, aunque no tenga lo material, aunque no tenga mi salud física, aún así engrandeceré el nombre del Señor porque Él me da la fortaleza para poder sobrellevar esa carga. Amen. Y eso es importante siempre acordar, que cuando tú estás esperando por esa victoria, recibir la fortaleza que el Señor te da para seguir aguantando, como decía ese himno que fue popular for a long time. Oh, yeah. Aguanta un poco más. No he escuchado esa canción, pero la escucho. No. Aguanta un poco más, tu milagro viene de camino. It was popular for a long time. Aguanta un poco más, tu milagro viene de camino. God, la voy a tener que buscar. Yes, so es igual a esto. Llegará el momento de tu victoria. Like, va a llegar. Simplemente es ser fuerte en el Señor. Okay, very good. Okay, muy bien. So, me encantó tu tema. Cuando yo no empecé, Dios tiene una manera de dirigirme, pero esta semana empecé a leer Exodus. Y estaba en la etapa de Moisés cuando estaba entre la batalla entre Faraón y Moisés, que no quería, era Faraón, right? Yeah. Que no quería dejar a Moisés y su gente ir. And este tema fue tan como conectado como que llegará el momento de la victoria, porque Moisés y su gente pasó por mucho. Yes. Y vamos a ver dónde vamos a estar en Éxodo 6. Vamos a empezar en 5:22. Dios promete la liberación. Y dice, Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que me presenté hasta ante el faraón y le hablé a tu nombre, no ha hecho más que maltratar este pueblo que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para liberarlo. Wow. ¿Y qué dice el Señor? El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderoso va a dejar que se vayan. Solo mi mano poderoso va a echarlos de su país. ¿Cuántas veces creemos que lo vamos a hacer nosotros? Pero aquí Dios nos dice, yo soy el que lo va a hacer. Yo soy el que te va a dar la victoria. Y cuando ponemos a pensar lo que pasó, pasaron muchas etapas donde Dios le dijo al faraón, no te metas con mi pueblo, yo soy lo que lo estoy defendiendo. Y en cada etapa el faraón pensaba que él iba a ganar. Y cuando vemos las
plagas de sangre que hizo y empezamos a leer más y más. La plaga de mosquitos, hubo también creo que hasta piojos, la plaga de ganado. En cada momento Dios le estaba dando un mensaje al faraón y puede ser algo metafórico porque puede ser tu enfermedad, puede ser un problema que tienes financiero, puede ser algo difícil que uno está enfrentando y que piensa que ellos tienen la victoria. Dios dice, no importa cuántas veces sientes que te estás perdiendo, llegará la victoria. Llegará la victoria. Y me puedo recordar que Moisés, si vamos a regresar lo que él está diciendo, yo estoy haciendo lo que tú me estás diciendo. Yo estoy haciendo lo que tú me estás diciendo. Y me siento que me están maltratando. ¿Cuántas veces estamos enfrentando cosas y le dices, Señor, estoy haciendo lo que tú me dijiste y yo no veo nada y yo no siento que... Y así se sentía Habacuc. Yes. The same way. Pero que dice Dios, tú no tienes que hacer nada. Tienes que confiar en mí, que yo soy el que te dará la victoria. Yo soy el que te va a levantar. Yo soy el que va a hacer que si es enfermedad, si es cualquier cosa, yo te voy a librar y te daré la victoria. Y entonces, Faraón era una persona que era mala. Era mala. Y no quería dejar a esta persona ahí porque no era lo que él quería. Pero cuando tú eres hijo de Dios, cuando Dios te escogió, Él encuentra la manera de darte la victoria. Él mueve personas, Él te da los doctores. Los doctores, hasta mueve los doctores. Hasta mueve los doctores, te da cita y hora para que tú llegues en ese preciso momento. O deshace lo que hicieron los doctores. Yes. Y como que Dios en esta historia me demostró, tú no te metes con mis hijos. Tú no te metes con mis hijos, porque mis hijos, yo los defiendo. Yo los cuido, yo los protejo, yo les doy la victoria, aunque lleguen momentos de sufrimientos. Y cuando yo estaba leyendo en las mañanas esta historia, como que yo me sentía que el Señor me estaba hablando y me decía, Arely, yo sé que llegan momentos difíciles, yo sé que todavía no has visto tu victoria, pero yo tengo una historia para ti. Yes. Y en esta historia, Moisés vio la victoria en él y en su pueblo. El pueblo también. Right? Y es como decir, yo te daré tu victoria contigo y tu familia. Yes. Right? Y me puedo pensar que, aunque tú estés pasando por eso, Dios te dará la victoria y está cuidando de tu familia. Amen. Right? Y ha puesto personas alrededor tuyo que te ha cuidado y te ha guardado, right? Y eso es lo que hace Dios. Dios te pone personas, hace cosas que tú ni lo puedes creer para que Dios te dé la victoria. Pero vamos a leer un poco de las cosas que pasaron Moisés, porque eso es importante, saber cómo Dios a veces permite que pasemos por momentos difíciles. Yes. You know, y sí, podemos pensar With a purpose. con un propósito. Y una de las plagas fue el plaga de granizo. Hubo plaga de... Yo le estaba hablando a mis hermanas sobre este tema. It's like grasshoppers. Y le decía, langostas, ¿está hablando de lobsters? No. They're I think they're grasshoppers. Yeah, Locusts. It kind of looks like a grasshopper. pero no era... Yeah, like those bugs. ¿Cómo se dice en español? Langostas. Langost. Yeah, and locusts. Locusts. Locusts in English. Son... They look like grasshoppers. Yes. Mm-hmm. Y
esas cosas son todas las cosas que le hizo a Faraón para que se diera cuenta que él tenía que hacer lo que Dios le estaba mandando, porque si no, iba a ser más peor para él. Y esto a veces pasa cuando tú estás haciendo las cosas de Dios y llegan personas que quieran afectarte, right? Yeah. But God was like, don't mess with my kids. Yeah. No toques mis hijos. Getting a little street. Yes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Like a lion. Como un león. Yes. Como un león. Y me encantó esta historia because I was like, Dios, yo creo que eso es lo que yo necesitaba. Porque hay etapas donde no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos cómo vamos a solucionar nuestros problemas. Pero en esta historia Dios nos demuestra que tú no tienes que hacer nada. Que Dios tiene el control y Dios hace las cosas necesarias para que eso pase. Y vamos a terminar con la última plaga, donde el Señor le dijo a Moisés, voy a traer una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con él pues y dile a todos ellos, hombres y mujeres, deben pedir a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que... Okay, so we're going to go down. Y Moisés la anuncia, así dice el Señor. And then, ¿qué es lo que pasa? Dios prepara a Moisés y su pueblo y le dice, tienes que hacer esto y esto y esto para que nada te pase. ¿Cuántas veces Dios nos dice y nos advierte de cosas antes que lleguen? It's those instructions of what to do while you're waiting, right? Esas direcciones que nos dice mientras estamos esperando. Exacto. Y es algo bonito porque nos da esa seguridad. Que aunque yo esté esperando, aunque no vea mi victoria, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo para que llegue tu victoria. Y en ese momento, Moisés tenía dos opciones, o ignorar o hacer. Y a veces nosotros nos enfrentamos con esa situación donde lo ignoramos o lo hacemos. You know, cuando yo empecé este podcast, yo tenía esa opción. Quedarme ahí hacerlo. o hacerlo. Y yo te pregunté, ¿tú lo haces todo, Dominga? You're like, yes, I have to. I'm like, wow. Yes, and I was like, y yo lo hice teniendo fe que Dios, por algo Dios me puso esto, por algo Dios quiere que yo haga esto. Y si puedo decir algo de esa palabra, que tú tenías dos opciones, el ignorar o hacer, porque esa es una diferencia espiritual cuando uno está esperando, porque cuando, por ejemplo, cuando uno está en una fila esperando, physically, tú estás quieto. So it's like your body still, no puedes moverte. O cuando estás en tráfico, estás esperando que se mueva el tráfico, tu carro no se está moviendo, tu cuerpo simplemente está ahí. Pero cuando uno está esperando espiritualmente, no es el mismo esperar físico de no hacer nada. Es the opposite. Yes. Cuando tú estás esperando espiritualmente, es estar quieto en el Señor, pero eso requiere acción. El hacer, el caminar en fe, el declarar, el moverte, el obedecer lo que el Señor. Tú te estás moviendo durante esa época de espera. So, espiritualmente se ve lo contrario al esperar humanamente. Esperar humanamente es still. But when it says be still and know that I am God, el salmo que dice estar quieto y conocer que soy Dios. Estar quieto en el Señor es lo opuesto, es moverse. Pero es moverse espiritualmente y son esas cosas, moverse en fe, moverse en obediencia.
Y léete Éxodo 14, 13 y 14. Okay. Because ahí termina todo lo que tú dijiste. 14, 13 y 14. Léelo. 14 y el día de mañana cuando 13 y 14. 13. No, 14. 13 and 14. Okay. 14. Okay, y dice hold on, 13, 14. Okay. Y dice, no tengan miedo, le respondió a Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo será el testigo de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. And the 14. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batallas por ustedes. That's everything that you said. All Yes. right there. Y thank you. Y es hermoso because Dios hace cosas que aunque sean difíciles de entender, pero es como de enseñarlos hasta dónde yo soy capaz para darte la victoria. Yeah. Para darte lo que tú me has pedido. Que yo he visto que tú has orado, yo sé que has ayunado, yo sé que has puesto tu fe en mí y ahora yo te voy a enseñar lo que yo puedo hacer para darte la victoria. Y entre más grande la victoria, más grande la batalla. Yes. Yes, that's so funny that you said that. La semana pasada le estaba hablando y decía, tú dime qué grande es tu proceso y yo te diré cuál grande es tu propósito. Wow. You know, like a veces pensamos que like nomás pasamos por nomás, pero Dios tiene una razón porque a veces pasamos por momentos difíciles. Es preparación. Everything is preparation. No hay nada que tú y yo pasemos en nuestra vida que no sea con algún propósito divino. Aunque para nosotros parezca like, man, I'm just going through more stress, through more struggles, more problems after problems. But in the spiritual world, God doesn't see it like that. He sees it as more anointing He's giving you. He sees it as more preparation that He's giving you. He's testing you, puliéndote, right? As it says, like testing the fire, putting the gold to the fire to polish it, like that. Wow, entonces, so esa es esa historia que me estuve pensando esta semana, que la estuve leyendo, because estoy tratando de leer toda la Biblia, pero I've been a little behind. So I've been trying to catch up. Yeah. So, cuando estaba leyendo esta historia, le digo, Señor, esta historia es perfecto, que Dios llegará al momento de tu victoria. Yes. Porque esto no pasó en un día. Esto pasó etapas, donde pasaba una cosa, dice Moisés, ok, aquí me va a dar la victoria. Y no. Y llegaba otra plega y dice, ok, aquí va a pasar, ya, Dios me va a dar la victoria. Y no. Y entonces esperaba por otro momento. Entonces, no fue que pasaron ciertas etapas, ciertas cosas en tu vida, que al final fue que le dio esta victoria. Y nosotros pasamos por etapas y pensamos que este va a ser el momento que Dios te da la victoria. Este es el momento que yo voy a ver la victoria. Y no pasa así. Y tienes que estar constante creyendo y haciendo. Creyendo en lo que Dios te dice y haciendo lo que Dios te dice. Y Moisés, eso es lo que hizo durante este tiempo. Donde fue que falló, yo creo que fue hasta el final. Yeah. Pero esa es otra historia. Esa es otra victoria. Sí, puedo compartir un último versículo para terminar lo de Habacuc, que va con lo que tú dijiste ahora, because ¿cuál es nuestra posición cuando estamos esperando esa victoria? Aprendemos ahí de lo que hizo Moisés, pero en Habacuc 2:1, I'm going to read it in English and I'll read it in Spanish.
It says, I will stand, this is Habakkuk speaking, I will stand at my guard post and station myself on the lookout tower. I will watch to see what he will say to me and what I should reply about my complaint. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. So, aquí podemos ver que Habacuc se puso en una posición de oración. And that's one of the hardest things to do when you're suffering is to pray. Because una de las cosas más grandes que se nos hace difícil de hacer cuando estamos tristes o cuando estamos pasando es orar. Pero orar like fervientemente. Like oración de rodillas, clamor. It's calling out to God. So es una disciplina que tenemos que aprender de someter el cuerpo en esos momentos, de convertir esa tristeza y esas lágrimas en llorar delante de Dios, en clamar delante de Dios. Y Habacuc se posicionó y él dijo, me afirmaré. I'll be on the lookout. I'll be on the lookout waiting to see what you're going to do. Yeah. Which is still in a position of hope. Yeah. Estaré esperando a ver qué es lo que tú me vas a decir. So siempre tener esa disposición de mirar in the small ways that God is working in your life. Yeah. It might not be the victory, but it's the small things. Yes. How he's working in the small things. It's like little seeds that he's planting that eventually we will see like grow. Exactly. So it's looking for those things. I wrote here that the victory, there is victory in knowing how to call out to God, como llamar a Dios, wait on God, esperar en Dios, knowing God, saber quién es Dios, hoping in God, esperanza en Dios, worshiping and praising God, adorando y how is it praising? Alabanza y adoración. Alabanza y adoración a Dios. And trusting in God. Y confiar en Dios. It's the combination of all these things that bring us to a place that we can not only receive this word, but actually declare that the moment of victory will come. So, es la combinación de todas estas cosas que nos lleva al lugar de poder declarar esa palabra de ese tema. Yeah. Llegará el momento de mi victoria. Yes. I love that. Me encanta. I love it. Yari, thank you so much for coming. You're welcome. It was a blessing for me too. Yo sé que no va a ser la última vez. Yo en mi espíritu, yo siento que no va a ser la última vez que vamos a estar aquí con Yari. Yari did amazing. Siento la presencia. In trying to be obedient to the Lord, I'll say amen. Amen. Este es un tema muy bonito. Espero que le haya llegado a tu corazón y que sepas que Dios está haciendo, está moviendo para que llegue tu victoria y la vas a ver. Y en esos momentos, cuando tú los veas, vas a decir, solo Dios pudo hacer esto posible. Así como Dios le dijo a Moisés, solo Dios Todopoderoso va a ser el que haga que te dé la victoria. Entonces, espero que hayas recibido esta palabra, espero que ha llenado tu espíritu con esperanza y fe y que lo que Dios tiene para ti llegará. So, Yari, nothing? No, just lo último final que diría es que cualquier persona que esté viendo esto, que no se sienta solo, que todos pasamos por momentos difíciles y es normal sentir la desesperación, es normal sentir la tristeza, pero lo más importante como hijos de Dios que somos es poder afinar nuestro oído a lo que el Espíritu Santo nos diga. Vas a tener la victoria, sigue, sé fuerte. Y en este día recibe esa palabra, sigue esperando con fe que el Señor no defrauda a ninguno de sus hijos. Amen. So thank you guys. Dios los bendiga. Espero verlos el próximo domingo. Bye guys.